día había empezado como cualquier otro: café, trabajo, rutina. Pero algo la llevó a tomar el metro en un horario diferente, un retraso cualquiera. Y fue ahí, en el andén de la línea azul, donde el universo decidió mover sus hilos. Ella estaba distraída, escuchando música, cuando lo vio. A pocos metros, recostado contra la pared, el mismo rostro de sus sueños. Pero ahora era real. Respiraba, la miraba, y él también la reconoció. No hubo duda. Sus ojos se abrieron por un instante, no por sorpresa, sino por reconocimiento, como si ambos hubieran sido arrastrados al mismo sueño, pero esta vez despiertos. Ese momento duró más de lo que debía. La gente pasaba apurada, empujaba, murmuraba disculpas, pero para ellos el mundo iba en cámara lenta. Casi dejaron pasar el metro, casi. Cuando se dieron cuenta, ya caminaban uno al lado del otro, como si fuera lo más natural del mundo. No preguntaron nombres, no preguntaron nada, solo sonrieron y siguieron hablando de todo y de nada. Fue ligero, fue intenso, fue como reencontrar un pedazo olvidado del alma propia. Esa noche, por primera vez en meses, no soñó con él. Durmió profundamente, pero despertó con una angustia nueva, porque ahora el sueño tenía forma, y también el miedo. Miedo de estar imaginando todo, miedo de perderlo, miedo de que él no sintiera lo mismo, o peor, miedo de que sí lo sintiera, y aún así, algo lo separara, porque ese tipo de amor no llega sin previo aviso. Viene cargado de historia, de giros, de destinos antiguos, y ella ya lo sentía. La verdadera trama apenas comenzaba. Los días siguientes se sintieron como vivir dentro de un libro que ella juraba ya haber leído antes. Él aparecía como un capítulo esperado, mensajes en el momento justo, cafés espontáneos, paseos sin apuro. Nunca hablaban del pasado. Era como si ambos supieran que esa historia no comenzaba allí. La conexión era absurda, como mirar a alguien y sentir que ya conocía tus gestos, tus silencios, incluso los recuerdos que tú misma habías olvidado. Se sentía segura y al mismo tiempo expuesta, como si él pudiera ver más allá de lo que mostraba, y eso la fascinaba, y también la asustaba. Él era amable, atento, tenía una manera de escucharla que hacía que todo a su alrededor se detuviera. Intercambiaban libros, canciones, confesiones, reían con facilidad, y a veces en medio de una conversación cualquiera, él decía cosas como: «Tú siempre dices eso», o «No has cambiado nada». Ella se congelaba por dentro. ¿También soñaba con ella? ¿Recordaba algo? ¿O era simplemente un hombre encantador con palabras demasiado precisas y secretos bien guardados? Quiso preguntarle, pero no se atrevió. Le tenía miedo a la respuesta, porque cuando uno se enfrenta a algo tan raro, tan único, el primer instinto es protegerlo, aunque no se entienda del todo. Pero no pasó mucho tiempo hasta que las ausencias comenzaron. Él desaparecía por horas, a veces por días, y cuando regresaba traía una explicación lista: trabajo, un viaje repentino, algo que surgió. Ella quería creerle, de verdad quería, pero su intuición, esa que siempre había sido silenciosa, ahora gritaba por dentro. Empezó a fijarse en los detalles, los horarios, sus palabras, los silencios, y notó algo inquietante. Él nunca estaba disponible los fines de semana. Era como si una parte de su vida estuviera cerrada con llave, intocable, y por más que sus ojos transmitieran cariño y entrega, también había límites. Barreras invisibles que le impedían ir más allá. Trató de justificarlo. Tal vez solo era alguien reservado. Tal vez él también tenía miedo como ella. Pero su corazón le decía otra cosa. Algo no cuadraba. Las respuestas vagas, el celular que apagaba con rapidez, los mensajes a deshora. No era simple misterio. Era una defensa. Él ocultaba algo. Y no era pequeño. Y aunque ella quisiera entregarse por completo, había un muro allí. Invisible, sí, pero real. Y sin embargo dudaba, porque lo que sentía era fuerte, intenso, casi magnético. La sola idea de alejarse de lo que parecía un reencuentro de almas le dolía más que cualquier duda. ¿Y si él solo estaba peleando con sus propios fantasmas? ¿Y si el destino estaba poniendo a prueba su paciencia, su entrega? Eso era lo que más la confundía. El amor tenía sentido, pero la historia parecía incompleta, como un libro que alguien estaba reescribiendo en secreto. Fue en esa etapa cuando los sueños regresaron. Pero ahora eran distintos, más oscuros, más confusos, y una nueva figura empezó a aparecer con frecuencia. Una mujer, siempre al fondo, siempre observando, y aunque su rostro no era del todo claro, ella lo sabía. Esa mujer tenía que ver con todo esto, y quizás estaba más cerca de lo que imaginaba. La verdad no salió de su boca, no directamente. Llegó como suelen llegar las verdades grandes, inesperada, cruda, imposible de ignorar.
Era una tarde cualquiera de miércoles. Ella estaba sola en su apartamento por primera vez. Él había salido apurado a una reunión y le había dejado las llaves con un «Quédate tranquila, vuelve cuando quieras». Pero bastó con que abriera el segundo cajón de la estantería para que todo se desmoronara. Una fotografía vieja, algo desgastada, de una boda. Él, sonriente, abrazado a una mujer, la misma que ahora aparecía en sus sueños. El mundo se le dio vuelta. El impacto fue inmediato. El dolor, lento, se sentó en el suelo, aún con la foto en las manos, como si pudiera borrarla solo con el calor de su piel. Pero no se deshizo. Y no terminó ahí. Al lado de la foto había una pequeña caja de madera oscura. Dentro, entre recuerdos sueltos, encontró una carta, antigua, escrita a mano en un papel amarillento. Pero lo que la hizo estremecer no fue la caligrafía, fue la firma al final. Su nombre, no el que usaba ahora, uno que ya no decía en voz alta, uno que reconoció, sin nunca haberlo pronunciado. Leyó la carta entera con las manos temblando. Las palabras hablaban de un amor prohibido, de promesas hechas en otro tiempo, de un reencuentro que ocurriría cuando el tiempo estuviera listo. La carta no era de esta vida, era como un mensaje escrito en otra existencia, destinado a reencontrarla en este momento exacto. La letra, el tono, las frases, todo vibraba en una frecuencia extraña pero familiar. En la última línea un aviso. Si alguna vez encuentras esta carta, es porque ha llegado el momento de decidir, continuar o liberarte. El tiempo se detuvo. Las palabras resonaban en su mente mientras el mundo seguía su curso afuera. Él le había mentido, estaba comprometido, pero había algo más profundo detrás, algo que trascendía las barreras del tiempo, algo que los arrastraba, una vez más, al centro de un drama que no había nacido en esta vida. La carta no era una prueba de traición, era una evidencia de repetición. Ya habían vivido esto antes, y en aquella otra vida ella había elegido esperar, amar en silencio, sufrir. Esa noche no lloró, caminó por la ciudad como quien busca respuestas en los postes de luz, en las hojas de los árboles, en el viento. Él intentó llamarla, mandó mensajes, pero ella no respondió. Había algo más grande ocurriendo dentro de sí, algo que ni él con sus palabras dulces ni sus gestos podía arreglar. La fidelidad que ella buscaba no era solo con el presente, era con su verdad, con su alma, y lo sabía. Lo que sentían era real, pero tal vez, por primera vez, sería ella quien tendría que decidir si ese amor valía el precio de otra vida rota. A la mañana siguiente, él apareció, con los ojos cansados, el cabello desordenado y la expresión de alguien que ya no podía esconder nada. Y al mirarlo, ella sintió dos cosas al mismo tiempo, dolor y ternura, porque amar de verdad es eso, es mirar a los ojos a quien te ha herido, y aún así reconocer una parte de ti en esa mirada, pero también es saber cuándo cuidarte. Y ella estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaba su propio límite. Necesitaba alejarse, no para castigarlo, sino para poder escuchar algo que nadie más podía decirle. Tomó unos días de licencia en el trabajo, apagó el celular, alquiló una casita sencilla en el interior, rodeada de árboles, silencio, y un cielo tan abierto que parecía respirar con ella. Allí los sueños regresaron, pero esta vez no eran solo fragmentos, eran escenas enteras. Lo veía con otra ropa, en otro lugar, con otra voz. Él usaba uniforme, ella un vestido beige cubierto de tierra. Estaban en una estación de tren. Él le prometía volver, pero ella, esa otra versión de ella, sabía que no volvería. El amor era el mismo, pero el final, no. Las visiones se repitieron. Lo vio marcharse a la guerra, lo vio casarse con otra. En todas las vidas el amor era intenso, pero incompleto. Siempre había un obstáculo, una despedida, una pérdida. Y lo más extraño era que esas memorias no llegaban como fantasías, venían con olores, sonidos, sensaciones físicas, como si su alma gritara respuestas desde muy dentro. Decidió buscar ayuda, encontró una terapeuta que trabajaba con regresión de vidas pasadas, y en esa sesión viajó sin moverse del sillón, describió lugares que nunca había pisado, habló en una lengua que no sabía, lloró como quien recuerda una muerte muy lejana, y cuando terminó, la terapeuta le dijo algo que no pudo olvidar. No estás aquí para repetir, estás aquí para elegir distinto. Esa frase le quedó resonando. Entendió que el amor entre ellos era antiguo, pero la historia se repetía, porque ellos no cambiaban el desenlace, porque aunque se encontraran, aunque se reconocieran, siempre había algo que los separaba. Y quizás ese algo era el miedo. Empezó a escribirlo todo. Llevaba un diario donde mezclaba sueños, recuerdos, intuiciones. Quería entender si, esta vez, había alguna posibilidad de un final diferente.
Sentía que tenía que hablar con él, mirarlo a los ojos y decirle todo. Pero antes de que pudiera llamarlo, sonó su teléfono. Era la hermana de él. Su voz temblaba. Tuvo un accidente. Está en el hospital. El suelo se le fue de los pies. Corrió hasta allí sin pensar. Él estaba inconsciente, rodeado de tubos y máquinas. Había sido un accidente en moto. Según los médicos, había tenido suerte. Verlo en esa condición trajo todas las memorias de golpe, no solo las de esta vida. Era como si el destino gritara, o entienden ahora, o lo repiten todo otra vez. Se acercó, le tomó la mano y le susurró: te reconozco, en todas tus versiones, pero esta vez solo me quedo si tú también estás completo. Y en ese instante, como si su cuerpo oyera la voz de su alma, él abrió los ojos, lentamente. La miró como quien regresa de muy lejos. Y por primera vez, no había secretos, solo amor y miedo, porque amar de verdad también es tener el valor de mostrarse tal como uno es. Y él sabía que ya no podía huir, pero aún había algo pendiente, alguien más entre ellos, y ese reencuentro aún no era el final. Durante los días que siguieron al accidente, ella estuvo a su lado con una calma que ni siquiera sabía que tenía. Se encargaba de los detalles, hablaba con los médicos, se sentaba en silencio junto a su cama. Él, ya más lúcido, empezó a contarle las verdades que antes había callado. Le habló del matrimonio roto, del miedo a sentirse atrapado, de la confusión que sintió al verla en el metro. Le confesó que llevaba años soñando con una mujer como ella, sin rostro, sin nombre, y que cuando la encontró, supo. Pero también admitió algo más difícil de escuchar. No había cerrado del todo la historia con su esposa. Seguía atrapado entre el pasado y lo que tal vez podía ser un futuro. Ella lo escuchó sin interrumpir. No lloró, pero algo dentro de ella se rompió distinto esta vez. No era rabia, era duelo. El duelo de una esperanza. Le agradeció la honestidad, pero sabía que todavía había algo sin resolver. Algo que no se podía cerrar sin ser mirado a los ojos. Por eso fue ella quien decidió buscar a la otra mujer. No para reclamarle, sino para entender, para cerrar el ciclo, para de una vez por todas mirar de frente todo lo que las había unido más allá de esta vida. Se citaron en una cafetería discreta. Cuando se sentaron frente a frente, el silencio fue el primero en hablar. No hubo reproches, no hubo drama. La otra la miró con unos ojos tristes, tranquilos, y le dijo: yo ya lo sabía. Luego, casi en susurro, le confesó que también había estado soñando. No con su marido, con ella y con él, en otros tiempos, en otros cuerpos. A veces eran enemigas, a veces hermanas, pero siempre compartían la misma historia. Una historia de pérdidas, decisiones difíciles y finales inconclusos. La conversación se convirtió en algo inesperado. Dos mujeres que habían cargado, una y otra vez, el peso de amar al mismo hombre. No había odio entre ellas, solo comprensión. Y al mirarse con compasión, algo se desanudó. Como si las cuerdas del destino, apretadas durante siglos, empezaran al fin a soltarse. No había una vencedora, no había una villana, solo dos almas listas para hacer diferente lo que tantas veces repitieron. Ella salió de esa cafetería liviana, por primera vez sin culpa, sin rencor, sin dudas. Comprendió que aquella mujer no era un obstáculo, era un reflejo, y ambas estaban listas para romper el patrón, pero todavía quedaba una elección por hacer, y sabía que, si esta vez quería cambiar el final, iba a necesitar coraje, el mismo que nunca había tenido en vidas pasadas. Mientras caminaba de regreso, el cielo estaba nublado, pero el viento era suave, y pensaba: tal vez no se trata de con quién se va a quedar él, sino de con quién quiero seguir siendo yo. Y quizás por primera vez amar de verdad sea decir hasta aquí con amor, no con bronca, aunque una parte de ella aún no quería rendirse, porque sentía que esta vez el desenlace todavía podía ser reescrito. Pasó la última noche antes de que le dieran el alta escribiendo. No sabía si lo que estaba haciendo era una carta de despedida o una de nuevo comienzo. Solo sabía que necesitaba entender lo que sentía más allá del ruido de la mente. Escribió sobre los sueños, sobre la carta antigua, sobre las vidas anteriores, pero sobre todo escribió sobre sí misma, sobre la mujer en la que se había convertido después de todo. Y por primera vez sintió que estaba lista para tomar una decisión sin miedo, no desde el impulso, no desde la necesidad, sino desde la claridad. Cuando él salió del hospital, ella fue a su casa con la carta en la mano. Se sentaron uno frente al otro, como al principio, pero el aire entre ellos ya no era el mismo. Él le tomó la mano, le dijo que había terminado todo, que era libre, que quería empezar desde cero, y ella le creyó, pero también supo, en ese mismo momento, que no bastaba con que él estuviera listo. Ella también tenía que querer, y lo más difícil,
Tenía que querer sin necesitar. Te amé en todas las vidas en que te encontré, le dijo, pero en ninguna de ellas me elegí a mí. Él no supo qué responder. Tenía los ojos llenos de lágrimas, la expresión rota entre gratitud y miedo. Ella continuó tranquila. Tal vez nuestra misión no era quedarnos juntos, sino liberarnos el uno del otro. Y esta vez, él no intentó detenerla, solo asintió, porque también lo sabía. Esa historia por fin merecía terminar diferente, con dignidad, con amor, con verdad. Ella se levantó, dejó la carta sobre la mesa y se fue sin mirar atrás. El corazón dolía, sí, pero también estaba en paz. En la calle, el cielo se abría entre las nubes. Un rayo de sol se colaba entre los árboles. Y ella sonrió. Pensó en todo lo que vivió, en todo lo que sintió, y supo, amar profundamente es un regalo, pero elegirse, eso es libertad. En los días siguientes los sueños desaparecieron, como si esa parte de su alma que venía pidiendo cierre hacía tanto, finalmente hubiera encontrado descanso. Y supo que si alguna vez volvía a encontrarse con él en otra vida, quizás ya no hiciera falta reconocerse, porque cuando un alma cierra su ciclo, ya no necesita demostrar nada más. Y así, con el pecho lleno de un amor que ya no dolía, siguió su camino, ligera, completa y finalmente libre.